Vamos a Colombia con Francisco Espinel, nuestro corresponsal allí. Hola Francisco, ¿cómo te va? Buen día. Hola Víctor, muy buenos días, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Pero bien, aquí estamos. Bueno, ¿con qué Ok, novedades para el día de hoy? ¿estás con Flavia? Estamos con Es Flavia, que, efectivamente. ok, un gusto saludarlos a los dos, un abrazo grande desde Medellín, hoy estoy desde la ciudad de la eterna primavera. Ajá. Ay, qué lindo Estamos, concepto. Yo me Ujú. quiero ir para allá entonces. bienvenidos cuando ustedes quieran. Estamos por acá en un evento muy grande, son unos Juegos Nacionales Ajá. universitarios y estamos haciendo una cobertura especial para eso. Bueno, Ay, qué Bueno. lindo. eh, bueno, tengo el gusto de presentarles hoy al señor David Guitis. Ajá. Sí. Bueno, David, es un placer tenerte acá, es un amigo, periodista, gomoso de la tecnología y sobre todo alguien que desde hace muchos años decidió crear su propio medio de comunicación Ujú. de un nombre muy cálido, muy querido, se llama La Bodeguita. La Ujú. Y, la, bodeguita. y es un medio bonito, bien hechecito, con muy buen trabajo periodístico, les cuento. Sí. Pero como no todo en Colombia, por lo menos en estos últimos gobiernos, son flores y son, digamos, cosas buenas, pues David, que se dedicó mucho al proceso de opinión, Ajá. ha tenido unos problemas por los cuales se obligó a tener que salir del país. Entonces, hoy nos va a contar un poco qué es lo que pasa, qué Sí. significa ese periodismo con el cual tiene que uno pues luchar muchísimas veces con esas fuerzas oscuras. Entonces te presento David con Víctor y Flavia. Buen día, David. ¿Cómo Hola. estás? Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás, Flavia? Muy buenos días. Víctor, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo va, David? Francisco, muy bien, gracias a Dios. Y Francisco, pues gracias por tus palabras. De verdad que pues es muy agradable saber que lo que uno ha hecho por lo menos, es reconocido pues por personas que están en el medio de información. A mí no me gusta que me llamen periodista porque yo no estudié periodismo, pero lo que he venido haciendo se cataloga como periodismo de opinión, Ajá. donde pues la opinión mía pues la divulgo, pero además desde la bodeguita, lo que nosotros intentamos hacer, eh, la bodeguita ya va a cumplir 2 años, lo que se intentó hacer es hacer un semillero donde muchachos jóvenes tienen la oportunidad de transmitir, porque lo hacemos por streaming, Ujú. de transmitir programas donde ellos dan su opinión. Y en la bodeguita hemos traído muchos invitados de toda clase, desde políticos importantísimos como el presidente Uribe, eh, muchísimos congresistas, y hay personas de la farándula, pues la señora Amparo Grisales, imagínense, que es la diva de la televisión colombiana, fue entrevistada en la bodeguita. Entonces, una cantidad de gente, y todo esto también con muchachos jóvenes que han estado también haciendo sus programas, trayendo sus invitados. Entonces, es muy agradable cuando alguien como tú, que está en un programa, en un medio, reconoce ese trabajo. De verdad, muchas gracias. Bueno, David, Víctor, te oímos. Bueno, no, que básicamente analizar el gobierno que ha cambiado hace pocos días prácticamente en Colombia, cuál es tu mirada respecto del perfil que está adoptando el gobierno de Gustavo Petro, David. Bueno, Gustavo Petro no ha completado 2 meses, ni siquiera. Lo que mencionas es muy cierto. Gustavo Petro llega a la presidencia el 7 de agosto. Ese Ujú. día se posesiona. Eh, yo he sido opositor a Gustavo Petro desde hace muchos años. Sí. Eh, Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá,
la ciudadanía intentó utilizar una herramienta constitucional que se llama la revocatoria del mandato. En Colombia existe esta herramienta donde la ciudadanía puede pedir, después de recoger una cantidad de firmas, puede pedir que el mandato de un gobernador o de un alcalde sea revocado. Yo fui opositor a Gustavo Petro y pues no logramos revocar su mandato por triquiñuelas, por legalismos que utilizaron para evitar ir a las urnas. Pero pues igual me he opuesto a Gustavo Petro por una razón muy sencilla, muy sencilla. Gustavo Petro formó parte de un grupo terrorista. A mí me gusta describirlo bien, con todas las palabras. El M-19, grupo del cual Gustavo Petro fue miembro, fue un grupo de terroristas, de asesinos, de torturadores, de secuestradores, que mataban a la gente que pensaba distinto a ellos. Así como les digo, por eso les digo, me gusta describirlo con todas las palabras, para que a la gente le quede claro. Eso no es una cosa romántica de que estaban en contra del gobierno y entonces hacían cosas porque estaban en contra del gobierno. Secuestrar a alguien, torturarlo y matarlo no se justifica por ninguna razón. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, darle el voto a alguien que formó parte de un grupo de asesinos, terroristas, secuestradores, torturadores, yo no puedo, no, mis valores morales no me lo permiten. Una cosa es que el gobierno de ese entonces logró un convenio, un acuerdo de paz con el M-19 y les firmó unos indultos, y entonces cesan las acciones legales sobre sus crímenes, pero las acciones morales no deberían de desaparecer, y darle el voto a una persona que formó parte de un grupo de esos está en contra de mis principios. Por eso soy opositor a Gustavo Petro. ¿Fue por este motivo que tuviste que abandonar Colombia? ¿Por decir estas verdades? ¿Por opinarlo? ¿Por publicarlo? Mira, sí, la realidad es que sí. En marzo yo publiqué una columna donde en Colombia, cuando Gustavo Petro estaba en campaña, él hizo unos planteamientos sobre los dineros de las pensiones. Ajá. Yo creo que es algo similar a lo que pasó en Argentina, que en Argentina mucha gente perdió su dinero, su ahorro pensional. Sí. Entonces, Gustavo Petro también habló del tema de las pensiones y yo publiqué una columna en el medio RCN Digital. La columna le puse un nombre fuerte, ¿sí? Petro nos quiere atracar. Y Petro no pudo contestar la columna diciendo que yo estaba equivocado, no pudo decir que yo mentía. Lo único que Petro pudo decir fue que yo soy un neonazi. Así fue. A raíz de ese señalamiento, yo comencé a recibir muchas amenazas, muchos insultos. Las redes sociales, pues, que son un hervidero de las emociones de todo el mundo, recibí muchos insultos, amenazas, y pues a raíz de esto, pues las opiniones que uno daba, pues comenzaban a ser siempre contestadas así. Claro. Unos días después de yo haber recibido estas amenazas, tuve un segundo capítulo también similar con una de las personas que fueron de los cabecillas de las FARC, la señora Sandra de las FARC. Ella era la amante o la pareja de Tiro Fijo. Y por también un cruce de opiniones que tuve con ella. Manuel Marulanda Vélez. Exactamente. Ajá. Sí, y por un cruce de opiniones que tuve con ella, también creo yo que pues se terminó de exasperar
toda esta situación. Y sí, ya recibí una llamada telefónica donde me amenazaban de secuestro y ya por eso sí precipité mi salida del país. ¿Y dónde estás ahora, David? Eso Estoy en Estados Unidos. Bien. Bueno, Sí. desde allí estás analizando la situación en Colombia, ¿no? Pero, Francisco, vamos con tus consultas. Claro que sí. Gracias, David. De todas maneras, el ejercicio periodístico, digamos que uno sabe que implica el tema de investigación y el tema de muchas veces profundizar más allá de lo evidente. Y eso puede de alguna manera generar algún tipo de molestias o de inconformidades. La pregunta puntualmente es, tú que te vuelves uno de los grandes o de los buenos periodistas de opinión de este país, has tenido la oportunidad de ejercer ese periodismo investigativo. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Se puede llegar a perseguir a un periodismo de investigación por el simple hecho? ¿Por qué se persigue a alguien que no comulga simplemente con un gobierno de turno? Es la pregunta. Pues yo te diría que Gustavo Petro, el gobierno que Gustavo Petro está liderando en este momento, pues se basa en el cambio que ellos quieren proponer, pero estamos viendo que el cambio no es tal. Lo estamos viendo como se ha visto a donde suben estas personas al poder, y es que el cambio simplemente es que el dinero fluye en otra dirección. Cuando hay corruptos de un lado o corruptos del otro, pues no hay cambio. Pero cuando uno comienza a apuntarlos, a señalarlos, a estorbarlos, entonces, pues, uno inocentemente pensaba uno que podía ejercer el control ciudadano, emitiendo opiniones. Y Claro. eso es una cosa, pues, que termina siendo muy molesto para el régimen de turno. Sí. Yo soy abiertamente uribista. Sí, yo creo que el hecho de publicar mi opinión no me prohíbe decir quién soy. De hecho, publico mi opinión, la digo, la divulgo, precisamente la gente entiende quién soy, pero tengo unos valores. Siempre he dicho que cualquier criminal, sin importar el color de la camiseta, tiene que ir preso. Claro. Siempre he dicho que cuando a una madre le informan que a su hijo lo mataron, a ella no le importa quién disparó la bala, le importa es que su hijo está muerto. Sí. Así es. Pero David, perdóname de todas maneras la pregunta y discúlpame, eso está muy bien, pero hay de todas maneras unos organismos que están obligados a prestarles a ustedes protección, a las personas que normalmente tienen indicios de afectación a su seguridad. ¿Qué pasó con la UNP, la Unidad Nacional de Protección? ¿Qué pasó con la Fiscalía? ¿Qué pasó con esas entidades que debían en su momento haberle respondido a usted para asegurarle protección? Bueno, el día 20 de abril, o sea, yo tuve el primer encuentro fuerte con Gustavo Petro, que no fue el primer encuentro, porque ya en el pasado Gustavo Petro me había señalado por lo menos 2 o 3 veces de ser una persona de extrema derecha. De hecho, pues cuando Gustavo Petro me señaló la primera vez hace varios años de ser de extrema derecha, dije, bueno, el tipo sabe que yo existo y ya le molesto. Bueno, la columna se publica en RCN Digital el día 28 de marzo. Gustavo Petro ese mismo día me tilda de neonazi y comienzo a recibir las primeras amenazas. Yo consigo una cita con la UNP, la Unidad Nacional de Protección, y me reciben un mes, o sea, el 20 de abril. ¿Sí? Te estoy hablando 28 de marzo, el 20 de abril, casi 3 semanitas después,
me reciben en la UNP, me hacen una entrevista y comienza un estudio de seguridad en el cual ellos entran a determinar el nivel de riesgo de la persona. 3 meses después, me informan que ya está listo el estudio y el día 2 de agosto, me informan que no, que el estudio de seguridad dio que yo no corro riesgos. La amenaza telefónica la recibo yo el día 28 de agosto. Cuando yo recibo la amenaza telefónica, dije yo, pero ¿ahora qué hago? Vuelvo a la UNP para que se tomen otra vez 3 meses mientras estudian, y si en esos 3 meses me secuestran o me matan, después de esa amenaza, ¿yo qué hago? Entonces hablé con un amigo de la fiscalía. No puse una denuncia formal, sino que hablé con un amigo que trabaja en la fiscalía y le dije, mira, tengo esta situación, recibí esta llamada, me dijeron esto, esto y esto. Y esa persona que trabaja en la fiscalía me dijo, mira, David, cuando a ti te llaman y te dicen si te vemos en la calle te vamos a pegar, eso son bobadas. Eso pasa todo el día, a todo el mundo, a eso no le paran bolas. Pero cuando alguien llama y en los términos en los que te hablaron, la forma como te hablaron, sí parece serio, sí sería algo bueno de tener presente y ponerle cuidado. Sí. Entonces, por ese concepto del amigo mío de la fiscalía, yo decido ya que efectivamente me tengo que ir del país. Ok, Víctor, Flavia. No, estábamos escuchando atentamente y bueno, lamentamos que ocurran estas cosas, ¿no? Situaciones que viven muchos periodistas, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del país, de distintos países. Lamentablemente me parece que se da más en países latinoamericanos, ¿no? Sí. Con casos así de estas características. No sé, ¿tenés alguna otra? Tenía una última consulta sí, entonces. última. No sé cómo será en Colombia, pero aquí tenemos asociaciones de periodistas, sindicatos, organismos que también defienden al trabajador de prensa. ¿No se pronunciaron en ese sentido? Pues mira, de verdad yo debo agradecer a la CIP, a la FLIP, a muchos medios de comunicación de Colombia, inclusive de España, que en marzo, cuando Petro me llamó neonazi, se pronunciaron y me prestaron todo su apoyo. De verdad que sí, es algo que yo agradezco. Ya cuando se da pues esta amenaza, yo pues dije, si las autoridades ya me demostraron su paquidermia y que demoran 3 meses para decir que no hay riesgo cuando a mí me están llamando a amenazar, pues ya simplemente no le informé ni siquiera a mi familia para no preocuparlos en ese momento. Claro. Decidí que simplemente me iba del país. Ya cuando Gustavo Petro había ganado las elecciones, mi familia me había dicho, nos tenemos que ir porque usted ha sido muy molesto para Gustavo Petro. Entonces ya veníamos hablando de esto, simplemente pues aceleré la salida. David, te agradecemos muchísimo y seguramente volveremos a estar en contacto contigo en otra oportunidad, ¿eh? Les agradezco a ustedes este tiempo, les agradezco de verdad que me ayuden a divulgar esto. Es muy importante que la gente entienda, la gente conozca que Colombia en este momento es un país donde no hay garantías para opinar distinto. Y como les decía yo, me gusta decirlo con todas las letras, me gusta decirlo completo para que la gente entienda. Alguien que fue parte de un grupo de terroristas, de asesinos, de criminales que asesinaban a quienes pensaban distinto, no es garantía para alguien que piensa distinto. Gracias, David. Gracias. Hasta cualquier momento. Francisco, gracias. Muchas gracias también desde Colombia, ¿eh? Se cortó la comunicación con Francisco. Sí, se nos cortó, no lo escuchamos. Se le cortó a él. Hola. Ahí está, hola, Francisco, ahí está. Ok, quiero agradecerles a ustedes. Es importante de todas maneras saber que el ejercicio del periodismo tiene esos riesgos, ¿de acuerdo? Claro, sí. Y de todas maneras, como ustedes lo dijeron, no es nuevo, no es único ese caso. Muchas veces pasa, y en Colombia pasa constantemente.
parte, pero el hecho de cambiar uno de ciudad, de tener que irse y sobre todo sin tener el respaldo de las entidades que deben prestar la protección, pues ya es algo muy complejo, ¿de acuerdo? Exacto. Gracias a ustedes, un saludo desde Medellín.